Estamos el día 8 de abril, recién estrenada la primavera, y estamos aquí con el monje Zopa, encantados en la hospedería del silencio, y vamos a conversar un ratito contigo. Muchas gracias por ofrecer este espacio. Antes de nada, me gustaría, pues yo misma, introducir con una pequeña bio tuya, muy interesante. Desde el año 2006, monje español, ordenado por... son iniciales, SS. Su santidad. Su santidad, perdón, no lo sabía. Su santidad, el Dalai Lama. Su santidad, eso es. El 14º Dalai Lama en Dharamsala, en India, discípulo de Lama Zopa Rinpoche, director espiritual de la FPMT, y Geshe Lobsang Jamphel. Lobsang Jamphel. Bien, abad del monasterio de Nalanda, en Francia, donde también viviste 14 años, sí, estudiando pues, los textos fundamentales del budismo indio-tibetano, y anteriormente habiendo practicado la meditación zen por más de 15 años. Desde hace 10 años, Zopa, y con la aprobación de sus maestros, imparte cursos y retiros de meditación en atención plena, mindfulness, calma mental, samatha, y comprensión correcta, vipassana, en España, Francia, Brasil y México. Tiene un máster propio de mindfulness en contexto de salud e investigación por la Universidad Complutense de Madrid, programa de reducción del estrés basado en el mindfulness MPSR por el Instituto de Investigación y Formación en Ciencias Cognitivas Miracara, y autor del libro Silencia tu mente, que tenemos aquí, Silencia tu mente, enciende tu corazón, de Planeta. Muy bien, pues casi nada, ¿eh? Todo esto desde el año 2016. 2006, eso es, perdón. A mí me gustaría mucho preguntarte también por antes de todo esto, ¿no? Porque, bueno, yo creía que no podíamos preguntar a los monjes por el antes de su nombre anterior, su vida anterior y todo eso, pero veo que tú eres muy accesible y eso es lo que más me ha llamado la atención en ese sentido, y me gustaría que nos compartieras, antes de profundizar en tus enseñanzas, sobre aquella tarde de otoño del 2010. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo fue tu cambio? ¿La del 2006 o del 2010? 10. El 10 fue... el cambio, ¿no? En el 2010 fue cuando me fui a Dharamsala a ordenar, tomar la ordenación completa con su santidad, el Dalai Lama. Previamente a eso estuve 3 años en el monasterio, pues estudiando y preparándome quizás para ese momento, ¿no? Porque con su santidad no puedes tomar la ordenación como no hayas pasado como mínimo 3, 4 años en un monasterio y que lleves la aprobación de los maestros y todo eso, ¿no? Hasta ese momento yo permanecí en el monasterio de Nalanda, donde pues estudiábamos algunos textos como el Lamrim, el Camino Gradual, Bodhisattva Charayatara, o sea, textos profundos sobre el desarrollo de la mente y el corazón humano, ¿sí? Y entonces, pues eso, después de 3 años, en el 2010, fue cuando, después de toda la preparación de documentación que hay que presentar en la oficina de su santidad en Dharamsala, pues fue aprobado y fui allí a tomar la ordenación con él, donde estuve pues un mes preparándome para esa ordenación allí, ¿sí? En Dharamsala. Y anterior a todo esto, digamos, en la época previa a toda la ordenación, a la llamada, ¿no? al camino de enseñar, de aprender a meditar y demás, ¿cómo fue ese cambio, digamos, de ese perfil occidental, ¿no? Entre comillas, vamos a llamarlo así, a todo este camino de aprendizaje? Yo creo que no fue un cambio radical, no fue un cambio radical. Un cambio radical en cuanto a la forma de vida, sí, del 2006 antes a 2006 después, hay un cambio radical obviamente. Porque en el 2006, cuando yo llego al monasterio, tomo la ordenación de novicio, ¿no? A los 4 días. Pero ya tomas la ordenación, no es el monje completamente ordenado, pero tomas esa ordenación. Pero anteriormente
digo que el cambio no fue brusco, en cuanto a vida sí, pero en cuanto al estado mental y emociones, no, porque yo ya llevaba meditando mucho tiempo. Yo llevaba buscando el camino del autoconocimiento muchísimo tiempo, de forma autodidacta, y después, en esos 15 años que menciono, en la que ya practicaba la meditación Zen, pues sí, ya allí esos maestros me enseñaron también a sentarme, me enseñaron a situar mi cuerpo, mi mente, y allí empezó ya un poco la profundidad de la meditación, ¿no? Pero digamos que el cambio brusco fue en el 2005, cuando tomé la decisión. Ahí fue cuando dije, quiero ahora dejar esta forma de vida, y quiero adoptar otra forma de vida para poder encontrar lo que yo siempre estuve buscando, que es esas enseñanzas, para que me enseñaran ese autoconocimiento, para comprender aquello que yo estaba intuyendo que me faltaba. Siempre dije que en mi vida anterior, o sea, del 2005, en la universidad, en todos mis estudios, a mí nadie me enseñó a quién era yo. No, eso vendría después, eso me lo enseñaré a mis maestros después, a partir del 2006, a saber quién soy yo y quiénes son los demás, cómo es el mundo que me rodea, ¿sí? Y cuál es la relación con los demás, con el mundo. Eso me lo enseñarían mis maestros a partir del 2006. ¿Sí? ¿Y cuál es tu sentir respecto a eso a día de hoy? De quiénes somos o quién eres. Encontré lo que buscaba. Yo encontré lo que buscaba. Y yo siempre he dicho, algunas personas me preguntan sobre esto y digo, pues antes de irme yo no sabía vivir la vida, no sabía lo que era el sentido de la vida, quizás no había encontrado el propósito de mi vida, y ahora, a partir de ahí y todo lo que yo encontré ahora, sé lo que es la vida, sé quién soy yo, sé cuál es el sentido de la vida y sé cuál es el propósito de mi vida. Y verdad que eso quizá no se puede preguntar, ¿verdad? ¿Ah? No se puede preguntar, quiero decir que es algo que no se puede verbalizar, porque me daban ganas de preguntarte, ¿no? Pues ¿cuál es? El sentido de la vida realmente, los seres humanos buscan bienestar, felicidad, eso es lo que buscamos todos, eso es lo básico. Todos los seres humanos buscan felicidad, incluso los animales, ¿sí? Buscamos felicidad y no queremos sufrimiento. Pero en cuanto nos preguntamos qué es la vida, qué es el sentido de la vida, pues el sentido de la vida es aprender algo que te enseñe a vivir cada momento, que cada momento de tu vida tenga sentido, que cada pensamiento, cada palabra, cada acción que hagamos tenga verdadero sentido, que tenga un verdadero propósito, ¿sí? Y en realidad el verdadero propósito de la vida es eliminar todos los errores de nuestra mente, toda la ignorancia que tenemos, para poder vivir realmente de donde se puede vivir la vida, desde el ser, desde nuestra esencia, ¿sí? Desde ese potencial que tenemos que no conocemos ni siquiera. ¿Por qué? Porque nos fuimos identificando con una parte nuestra que no es la correcta y quizá incluso hasta la peor. No sabemos, no tenemos ni siquiera conocimiento del potencial que tenemos, de lo que realmente somos, de la mejor parte nuestra, y no nos conocemos. Este camino, y lo que yo llevo quizá enseñando, compartiendo con los demás desde hace más de 10 años, es para que puedan comprender primero el potencial que tienen potencial, el ser humano tiene un potencial tremendo, unas cualidades tremendas, y que se puede vivir desde ahí una vida feliz, una vida en paz, y una vida en la que hemos reforzado todas nuestras fortalezas internas para poder afrontar todos los problemas y las vicisitudes que la vida nos plantea en cada momento, o nos puede plantear. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia ves entre sentido y propósito? ¿Y qué diferencia entre una acción con sentido y sin sentido? ¿Cuál es la diferencia interna que uno puede percibir para sentir que ahí está viendo el sentido de la vida? El sentido sería que cada pensamiento, cada palabra que digamos,
Es decir, utilizar nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de hablar, ese don que tenemos de la comunicación y la capacidad de actuar, tengan sentido, se utilicen de una forma correcta, de la mejor forma, el pensamiento, la palabra y la acción, de una forma correcta. Entonces, el propósito sería hacer de que cada una de esas cosas, ese pensamiento, esa palabra y esa acción, hacerlas de forma impecable. Entonces en nuestra vida, cualquier cosa que uno se proponga en la vida, con esa base, sería bueno, cualquier propósito que se hiciera. Cada persona, propósito, cada persona puede ser uno distinto, ¿no? Pero el propósito, cuando se hace así, nos daríamos cuenta que sería eliminar de nuestra mente todos los oscurecimientos, todo lo que nos tiene atados al sufrimiento, a la falta de paz, a todo eso, y entonces vivir lo que uno quiere vivir. Ay, qué bueno. Antes de preguntarte sobre la meditación y cuestiones concretas sobre ello, me gustaría antes preguntarte cómo puede ayudar, quizá a lo mejor ahí ya se responde, la meditación a una persona que no encuentra ese sentido ni ese propósito en la vida. Realmente no le encontramos el sentido ni el propósito de la vida porque no conocemos el potencial que tenemos, por un lado, y no tenemos herramientas suficientes para poder ver ese potencial en nosotros. Eso yo creo que fue lo que más me faltó a mí y lo que nos falta a todos, herramientas para poder enseñarnos a mirar dentro. Siempre hemos estado mirando fuera. A mí mis maestros y estas herramientas me enseñaron a mirar dentro, ¿sí? Para poder ver quién somos, porque la vida no se vive ahí fuera, la vida no se vive en los árboles ni en las montañas. La vida que vivimos cada uno se vive con este cuerpo y esta mente. Entonces ellos me enseñaron unas herramientas muy poderosas, ¿sí? Estudié mucho, pero lo voy a resumir. El ser humano tiene la maravillosa cualidad de poder, a través de la introspección, mirarse aquí dentro, ¿sí? Para poder liberarse de los condicionamientos y de mucho sufrimiento. Y eso se puede hacer a través de dos vías. La vía de la serenidad y la vía de la visión contemplativa, que es el vipassana. La vía de la serenidad lo aprenderemos con el shamatha, la calma mental. Y la vía de la contemplación, la vía contemplativa, a través del vipassana, para poder encontrar esa paz, esa serenidad, esas fortalezas que tenemos en nuestro interior, realmente conocernos quiénes somos, conocer el potencial que tenemos y darnos cuenta que podemos elevarnos por encima de la condición de una persona normal. Sí. ¿Es necesario entonces una mente en calma previa a la meditación o es la meditación la que devuelve una mente en calma? Cuando hablamos de meditación, estamos hablando de shamatha, de calma mental. Hay muchos tipos de meditaciones, pero en realidad todas van a ser, o es para estabilizar la mente, calmar la mente, y desarrollar una serie de cualidades en la mente, pero sobre todo es estabilizar la mente, reunir los trozos de nuestra mente, reunirlos, porque tenemos una mente muy dispersa, ¿de acuerdo? Entonces, esa meditación sería shamatha, la calma mental. Calma mental nos ayudaría a esto. Y luego hay otros tipos de meditaciones, que son las contemplativas, para poder adiestrar otros aspectos distintos de nuestra mente, ¿sí? Y dentro de esos también, pues, es para comprender cosas o para que nuestra mente se convierta en esos aspectos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hacemos meditaciones en el amor, la compasión, el altruismo, todo eso es para que nuestra mente se convierta en eso, en amor, compasión, ¿sí? Una mente que estima a los demás. Cuando meditamos, cuando hacemos meditaciones analíticas, donde se analiza, se investiga, es para que nuestra mente se convierta en ese objeto. No puede estar separado de ese objeto, ¿no? El amor por un lado y tu mente por otro, o la compasión por un lado y tú por otro. Y luego también se hacen las meditaciones analíticas para comprender, en la que la mente no tiene por qué, no es para convertirse en ese objeto, sino para comprender ese objeto, como por ejemplo la transitoriedad, la naturaleza de los fenómenos, ¿sí?
Entonces hay distintos métodos para hacer esas meditaciones analíticas y distintos también métodos para hacer la práctica de la calma mental, pues, tomando distintos objetos, etcétera, etcétera. Pero van a ser eso, aunque hay muchas, pero siempre van a caer en esas dos, digamos, en esos dos cestos, ¿no? O es meditación para tranquilizar la mente, ¿de acuerdo? O es o en el otro cesto que es para comprender o transformar la mente. Es decir, en realidad las dos son para desarrollar cualidades que tenemos en nuestra mente ya, ¿sí? Con Shamatha o la calma mental, lo que desarrollamos es a través de la atención, desarrollamos la introspección, desarrollamos la concentración, ¿sí? Para hacer un instrumento poderoso, estable, una mente estable y poderosa, una mente clara, para poder luego ir a esas meditaciones analíticas. Esas meditaciones analíticas serán todavía mejores y más poderosas que una mente en calma. Pero antes de tu pregunta, antes de ir a la meditación de la calma mental, tendríamos que ver cómo está nuestra vida. Eso no hace falta una religión, ni hace falta muchas historias para poder comprender cómo está nuestra vida. Es decir, sentarnos y reflexionar sobre nuestra vida. Es decir, ¿cómo está? Tenemos mucha ansiedad, estamos corriendo detrás de las cosas constantemente, o buscamos las cosas en el mundo, las necesidades, nuestras necesidades, para cubrir nuestras necesidades. ¿Cómo las sostenemos? ¿Cómo vamos al mundo? ¿Vamos allí? ¿Estamos satisfechos con lo que tenemos o la buscamos de esa forma ansiosa y estamos corriendo siempre detrás cuando no tengo una cosa, quiero otra y quiero otra y quiero otra y quiero otra? Porque eso altera mucho la mente, no la inquieta, la excita. Es decir, cuando yo estoy tratando de buscar las cosas y estoy corriendo detrás de las cosas con esa ansiedad, inquieta, altera la mente, ¿sí? Eso es, esto que voy a nombrar ahora son requisitos previos para que luego nos ayudara a desarrollar la meditación de una forma más tranquila. También ver si estamos satisfechos con lo que tenemos en la vida, si estamos satisfechos con lo que somos, con lo que tenemos, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros bienes, con todo lo que tenemos. Y no estamos pensando en lo que no tenemos. Entonces, si estamos con esa expectativa, con ir a obtener cosas que no tenemos todavía, entonces eso nos impide disfrutar de lo que tenemos. Entonces no tenemos una mente satisfecha nunca. Y de hecho, si estamos buscando cosas y en acumular cosas, tenemos que estar dispuestos a perder, porque o a no obtener, porque cuando tú tienes una expectativa que no está dentro de, no está dentro de tus necesidades. Una vez cubiertas tus necesidades, quieres más y más y más. Entonces, y si no las tienes, en tanto que tú las buscas, tienes ansiedad. Cuando las tienes, cuando tienes esas cosas, tienes miedo ahora a perderlas. Y si las pierdes, cosa que es posible porque es la naturaleza de las cosas que cambian, y cuando cambian y las pierdes, sigues sufriendo. Tengo que, es decir, a disminuir nuestros deseos, ¿sí? Tener una mente satisfecha, estar contento con lo que uno tiene en la vida y disfrutar y ser feliz con lo que uno tiene, disfrutar de las pequeñas cosas con lo que tienes en la vida, tener una mente agradecida a lo que tienes, que luego la vida te da más, perfecto, se disfruta de eso también, ¿no? Luego, mirar a ver cómo es nuestra vida, cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo tratamos a los demás, cómo tratamos al medio ambiente. Eso es lo que yo siempre llamé como ética. Es una ética individual, una ética social y una ética medioambiental. Esta ética no está impuesta, no es algo impuesto por el mundo de fuera, no. Cuando uno comprende realmente qué es lo que uno quiere en la vida, de verdad, y se lo pregunta, entiende, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero ser feliz, yo quiero estar en paz, yo no quiero sufrimiento, yo no quiero dolor, no quiero insatisfacciones. Entonces, pues uno piensa, claro, pues en los demás es lo mismo. Entonces, cuando uno esa ética individual, uno piensa eso, entonces, ¿qué es lo que me hace a mí sentirme mal, sentirme insatisfecho, sentirme infeliz? Cuando uno se hace esas preguntas, puede que encuentre la respuesta y elimine
lo que te hace infeliz, lo que te hace desdichado, lo que te hace sentirte insatisfecho, porque eso tiene causas, eso está claro. Entonces uno las elimina aquí. Y eso es quererse a uno mismo. Por eso el amor uno empieza por uno mismo. ¿Sí? El amor y la compasión empiezan aquí. Es imposible que tú sientas amor y compasión por los demás si tú no lo sientes por ti, si tú no sabes lo que realmente es el amor y la compasión. Entonces, pues los demás quieren igual que tú. Entonces, automáticamente, dentro de ti, surge ese deseo, surge ese estado de conciencia de no dañar a nadie, ni alterar la mente de nadie, ni siquiera dañar a los animales. Entonces, eso ya, esa ética social. Y también te das cuenta de que el medio ambiente donde tú vives te favorece tu vida. O sea, donde vives, en tu ciudad, el mantenerlo, el no contaminar, el cuidar ese medio ambiente. Y entonces eso es ya ética medioambiental, es el cuidar del medio ambiente. Todo esto ya la gente creo que lo sabía, de qué estamos hablando. Entonces, uno se da cuenta de que tiene que vivir de una forma más impecable. De cómo pensamos, de cómo hablamos, de cómo utilizamos nuestras palabras, de cómo utilizamos nuestros actos cuando actuamos. Con respecto a nosotros mismos, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo hablamos a los demás, qué palabras utilizamos para hablar a los demás, qué acciones son las que nosotros hacemos. Y entonces, cuando utilizamos esa mente bien, esa palabra y ese cuerpo bien, y no nos implicamos en hacernos daño a nosotros mismos, de machacarnos a nosotros mismos y de dañar a los demás, tu vida se serena, totalmente. Hay otro aspecto también que nos va a ayudar para la hora de la meditación, que es qué cantidad de energía gastamos inútilmente en actividades superfluas en nuestra vida. Muchísima energía gastamos en cosas que son sin sentido. Uno tiene que pararse a reflexionar eso, de qué actividades estoy haciendo yo en mi vida que no tienen sentido y pierdo cantidad de energía. Eso también nos va a ayudar a la hora de ir a la meditación para desarrollar esas cualidades de nuestra mente, como la atención, la concentración, la introspección, la conciencia, elevar el nivel de conciencia. Luego nos podemos hacer otra pregunta y es, ¿hay algo en este momento que en mi vida me preocupa, algo que me inquieta? Y entonces uno se para y afronta, no huye, no evadimos las situaciones que tengamos, no, afrontamos lo que tengamos que afrontar en ese momento en nuestra vida. Hay algo que me esté haciendo daño, que me esté preocupando, que me esté inquietando en mi vida, que me esté robando la paz mental, que me esté robando mi salud física. Entonces uno se sienta para ver si ese problema, que yo no le llamo problema, que son retos en la vida. Yo digo siempre que los problemas son de los matemáticos, que nosotros lo que tenemos son retos que afrontar y ver si tiene solución o no tiene solución, porque un reto es algo que te plantea la vida. Esto que tengo yo aquí adelante, ¿tiene solución o no? Puede ser que la solución sea inmediata, puede ser que la solución sea a largo plazo, pero vemos si tiene solución, aunque sea a largo plazo, y entonces ponemos esa energía para poder solucionar ese problema aunque sea a largo plazo, pero vemos que tiene solución. Entonces, pues no me voy a preocupar tanto, porque tiene solución, claro, aunque sea a largo plazo, no es inmediato. O la otra cara es, no tiene solución. Entonces, si no tiene solución, ¿qué adelanto con esa preocupación, claro, con esa inquietud que tengo si no tiene solución? Porque tendría el mismo reto, la misma preocupación, ¿sí? Pero además poniéndole también perdiendo mi energía con esa inquietud, ese desasosiego. Luego, hay que ser realista. Esto es mirar las cosas de cara, de frente. ¿De acuerdo? Si conseguimos arreglar esto, que es pues reflexionar, sentarnos y reflexionar estas cosas que acabo de decir. Si logramos hacerlo y logramos conseguir esto, ahora ahí nuestra vida se serena muchísimo, pero mucho, ¿sí? Muchísimo. Y vivimos de una forma más tranquila, más pacífica, con más salud, más contentos, más alegres, ¿sí? Y ahora esto, que lo he logrado a través de mi reflexión y aplicando mi voluntad, ahora esto lo puedo utilizar para ir a la meditación.
para poder desarrollar otras cualidades de mi mente, para hacer que mi mente ahora sea estable a través de la meditación, conseguir una mente estable, una mente clara, una mente que no esté dispersa, y eso lo consigo a través de la meditación, de la serenidad o de shamatha, calma mental. ¿De acuerdo? Y cuando yo vaya consiguiendo, cuando aprenda bien lo que es esta técnica y yo vaya practicando la serenidad, la calma mental, poco a poco, donde vaya disminuyendo mis distracciones, donde vaya recuperando mi energía, donde mi mente se vaya volviendo más estable como consecuencia de eso, más estable, más clara, menos dispersa, donde los pensamientos, este ruido interno de nuestros pensamientos, que tenemos como la mente de mono, ese diálogo interno vaya tranquilizándose, ¿sí? Entonces, al tener esa mente, consiguiendo esa mente estable y clara, esas mentes de duda, las situaciones de duda que tenemos en nuestra vida, esa duda razonable nos tiende hacia lo correcto, donde vamos a encontrar lo que realmente nos acerca a ese bienestar, a esa felicidad, no nos separa de la felicidad que estamos buscando. Es la duda que nos distancia de la felicidad, ser una duda basada en la ignorancia, con una mente estable, una mente clara, una mente que comprende más, ¿sí? Utilizando todas esas capacidades que tenemos ya. Esa duda, cuando viene la mente de la duda o cuando dudamos de algo, nos va a llevar hacia lo correcto, ¿sí? A una mente que va a comprender cada vez más, ¿sí? Y entonces desarrollar ese poder que tiene nuestra mente para, digamos, reunir nuestra mente, toda esa energía en un punto, que es lo que hace shamatha. Esa concentración que queremos alcanzar, que con esa estabilidad, esa claridad, para ahora utilizar eso en el vipassana, en la visión contemplativa, claro, para comprender ahora la realidad. Ahora con esa mente estable, clara, ¿sí? Ahora yo podría comprender cosas que antes no comprendía y que me llevaban al sufrimiento. Ese vipassana no es una filosofía ni una religión, es una forma de aprender algo para poder encontrar paz, encontrar esa serenidad dentro, al comprender las cosas tal como son. ¿Sí? Es muy interesante todo esto, pero muchísimo, Zopa, porque yo te escucho y digo, es ciencia, o sea, es algo que se puede comprobar, se puede verificar, se puede reproducir si se practica tal como se indica, ¿no? Como indicáis los maestros, se puede realmente corroborar que esto opera y funciona. Y parece como que la mente es un animalito desbocado, salvaje, ¿no? Que va solo, nos creemos que va solo. Y no, como tú dices, ¿no? Se puede estabilizar. Me gusta mucho esta palabra que utilizas de la estabilización, la estabilidad de la mente. Como con estas prácticas conseguimos que haya como ese punto de estabilidad permanente, ¿no? Siempre ya, durmiendo, al despertar, al comer, al vivir, y hay un centramiento, ¿no? Como una mente estable que permite que toda la inteligencia y la sabiduría que somos, el poder, ¿no? Nuestro poder, opere y ya haya como una decisión correcta, una felicidad, un tal, ¿no? Y todo esto a través de la práctica de estabilizar la mente. Me gusta mucho cómo lo explicas, o sea, me gusta mucho escucharte porque lo explicas de una forma que se comprende, ¿no? Hay un equilibrio entre devoción y lucidez, ¿no? En ti, que ayuda mucho a comprender. Y también hay algo que te preguntaban ayer que me gustó mucho. Bueno, antes me gustaría también preguntarte sobre estos términos que has nombrado un poco ahora mientras lo explicabas, pero que generan un poco de confusión en general, como contemplación, meditación, vigilancia, atención, pensamiento. A veces no tenemos claros los conceptos, las definiciones de estos conceptos y no sabemos muy bien a qué nos referimos. De hecho, había alguien ayer que no sabía distinguir, que te preguntaba cómo distinguir entre lo que es un pensamiento y una indicación de la mente clara o la mente vigilante que te está diciendo claramente algo con lucidez.
¿Y qué diferencia entre eso y un pensamiento, ¿no? Y todos estos términos que te menciono? Nuestra mente, decía el psicólogo, el padre de la psicología americana, William James, que una mente dispersa, una mente que no está atenta, es una mente dispersa, una mente que puede caer en cosas que luego le pueden hacer sufrir mucho a uno, ¿sí? El desarrollar esa atención, que es lo que hacemos en el shamatha, utilizando la atención para desarrollar la concentración, desarrollar la introspección. Una mente atenta es una mente atenta, una mente vigilante, es una mente en la que tú después vas a poder decidir qué dejas entrar en tu mente y qué no. Esas cualidades, cuando desarrollas la atención, esa atención que podemos desarrollar hasta atención plena, hasta esa introspección o vigilancia mental, esa introspección es una cualidad de la mente que forma parte de la sabiduría, que se da cuenta de qué es lo que estoy haciendo en cada momento. La atención es la que tiene tu mente puesta y está atenta a lo que en cada momento de tu vida, atenta a lo que piensas, atenta a lo que hablas, atenta a lo que tú haces. Pero la vigilancia mental, la introspección, la otra cualidad que surge al desarrollar shamatha, es esa introspección forma, parte de la sabiduría, porque es la que te va a decir qué tipo de pensamientos tienes, qué palabras estás utilizando, qué tipo de acciones estás haciendo. O sea que, por ejemplo, para aclararlo, en meditación, la atención es ese factor mental que se encarga y está ocupándose del objeto meditativo con el que tú te estés implicando en ese momento. Si es la respiración, si es la observación de los pensamientos, cualquier otro objeto. Pero la vigilancia mental es la que se está encargando del proceso meditativo. Es decir, estoy atento a mi objeto. Me he ido, estoy distraído, estoy quedándome dormido, estoy tenso, estoy con mi cuerpo en tensión. O sea que eso es la diferencia entre la atención y la introspección o vigilancia mental. Y hay que saber utilizar los dos en eso. Eso, cuando lo desarrollamos eso en la práctica formal, esas cualidades que yo desarrollo en la práctica formal y en la que yo estoy desarrollando en mi mente, están en mi vida cotidiana. Mi vida cotidiana, si yo he desarrollado la atención, pues tendré una atención apropiada, que está relacionándose con la realidad correctamente. Si estoy escuchando, si estoy observando algo, lo estoy observando sin hacer nada más que observar lo que hay. No que la mente, si no tenemos esa atención apropiada, entonces colocamos sobre objetos que yo quiero y que yo deseo cualidades positivas, por ejemplo, que no tiene el objeto. Una mente inatenta hace eso. ¿Para qué? Para apegarse al objeto. Una mente inatenta, cuando no suceden las cosas que tú quieres en la vida, cuando te encuentras con los baches, ¿sí? Cuando suceden esas cosas que no queremos y generamos aversión sobre las personas, sobre las cosas. Entonces lo que hace la mente inatenta es colocar cualidades negativas sobre el objeto más de las que tiene. Y no tiene, el objeto no tiene esas cosas. Lo hace esa mente inatenta para poder generar aversión y separarse del objeto. Eso viene de la ignorancia. En meditación desarrollamos esa atención para que cuando tú te relaciones con la vida lo hagas de forma correcta. Es decir, que disfrutes de las cosas como tienes que disfrutarlas, que valores las cosas como tienes que valorarlas, que cuando vienen los baches sepas afrontar esos baches sin generar esa aversión, esa ira, ese odio que generamos a veces porque colocamos cualidades, porque no vemos la realidad tal cual es, porque no sabemos relacionarnos con las cosas de forma correcta, porque meramente desconocemos la realidad.
A través de la meditación, cuando desarrollamos esa atención y la convertimos en una atención apropiada, entonces nos relacionamos con el mundo de otra forma diferente. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo que desarrollamos esa atención en la calma mental, estamos desarrollando también esa introspección, que es la que nos va a decir, ¿estás haciendo bien esto o no? Párate porque no estás pensando bien, párate porque no estás hablando bien, párate porque no estás actuando bien. Eso lo hace la sabiduría, la introspección, esa que se encarga de saber, de decirte, ¿estoy haciendo bien las cosas en mi vida o no? O sea, eso que llamas la vigilancia mental... Es introspección, vigilancia mental o introspección. Es lo mismo, sí. ¿vale? Y eso forma parte de la sabiduría. Vale, o sea, no es esa, digamos vulgarmente, permíteme la expresión, mosca cojonera que decimos que está como molestando ahí otra vez, eso que me dice, que me habla. Eso sería muy distinto. Eso, si no desarrollamos esto, no sabríamos relacionarnos bien y entonces querríamos resolver las cosas, un pensamiento con otro pensamiento, con otro pensamiento. Claro. Esa es la mente de mono. Eso sí. Te vuelve loco. Eso te vuelve loco. Ese diálogo interno, ahí no tienes siquiera esas cualidades de la atención correcta, de una introspección correcta para poder hacer las cosas. Eso es muy distinto. Que la parte que corrige, entonces, la introspección en la mente vigilante, esa parte que corrige dentro de una calma, eso es sabiduría, entonces. Eso es sabiduría. Claro. Esa te viene y te dice... ¿Sí o no? Vas a dejar que entre ese pensamiento en tu mente porque es basura. Muy bien. Suéltalo. Qué bueno. Es que lo tenemos todo. Todo. Sopa. Todo tenemos está todo está ahí organizado. Pero simplemente es, por eso el ser humano tiene un potencial sin desarrollar. Tiene esa preciosa cualidad de poder mirarse dentro para eliminar sus condicionamientos y su sufrimiento. Y muy bonito que digas sin desarrollar. No es algo que esté mal, no es algo que es el pecado, ni esas cosas que hablamos como tal, sino, bueno, es un potencial sin desarrollar. Y estamos en un momento evolutivo donde ya se nos da esa oportunidad, ¿no? Y con maestros como tú, pues todo eso pues se da la oportunidad de aprender. Ya somos perfectos. Únicamente hay que eliminar de nuestra mente esos velos debido a la ignorancia que nos impiden ver lo que realmente somos y el potencial que tenemos para poder hacer y vivir la vida con sentido y con propósito. Y una pregunta para súper curiosos, ¿a qué se debe esos velos que están en la mente? ¿Cuáles son sus semillas de su origen? No, más bien has hecho una pregunta muy buena. Es decir, tú me estás preguntando ¿cuándo empieza a oscurecerse esa mente, no? Sí. En realidad no es que empieza a oscurecerse. Tenemos ese potencial sin desarrollar. Y ahora debido a nuestras formas de pensar, a nuestra educación, a nuestra socialización, empezamos a pensar equivocadamente, empezamos a hablar equivocadamente, empezamos a actuar equivocadamente debido a una ignorancia fundamental en la que nos hace caer en aflicciones. Me voy a explicar un poco más, porque no es fácil. Nosotros, he dicho antes que queremos felicidad y nadie quiere sufrimiento. Cuando empezamos a contactar con el mundo, creemos que la verdadera felicidad y el verdadero sufrimiento, la verdadera felicidad está y la única forma de vivir es estar en contacto con el mundo externo. Entonces, cuando contactamos con las cosas, cuando interaccionamos y vamos a buscar las cosas al mundo para cubrir nuestras necesidades, ¡ay, esto me hace feliz! Pues quiere, automáticamente yo quiero más de aquello. Entonces, esa ansia, si yo sigo por ahí, esa ansiedad, que yo le llamo el deseo ansioso, altera, inquieta tu mente, ¿sí? Es la primera perturbación. No se trata de no disfrutar de las cosas, no se trata de que tú no vayas al mundo a obtener lo que tú necesitas, sino de obtenerlo correctamente. Pero como no lo sabemos y disfrutamos de esas cosas, o sea, nos produce placer, ahora confundimos placer con felicidad.
¿De acuerdo? Entonces yo voy a buscarlas aquí. Entonces genero esa ansiedad. Eso inquieta la mente si yo lo busco así, de esta forma. Porque sería como tener sed y beber agua del mar. Cuanto más bebo, más sed tengo. Entonces eso es la primera perturbación mental. Eso le llamaríamos apego ansioso. Ahora, debido a ese apego ansioso puedo entrar, por ejemplo, del apego ansioso podría tener celos, podría haber otras aflicciones mentales. Cuando no ocurren las cosas que yo quiero en mi vida, cuando no sucede lo que yo quiero, cuando no obtengo lo que yo quiero, entonces es como no me gustan los baches, no me gusta que llueva, no, queremos todo, que todo esté bien en nuestra vida, que todo pase como nosotros queremos y eso es imposible. Entonces generamos la otra cosa, que es la aversión, el rechazo. Y la ignorancia hace que, una ignorancia fundamental, es que no comprendemos la realidad, no nos relacionamos con la realidad. Esa ignorancia hace que en ese apego lo que estemos haciendo es superponer cualidades positivas, como decía antes, y no nos relacionamos con la realidad. Y con la aversión exactamente igual. Entonces generamos aflicciones mentales. De ahí vienen todas las aflicciones mentales que puedan venir después. Los celos, la avaricia, la codicia, en muchos niveles de intensidad, ¿no? El enfado, la ira, la cólera. Entonces eso altera nuestra mente. Y con esa mente alterada, ahora yo pienso, yo hablo y yo actúo. Y de ahí viene mucho sufrimiento. ¿De acuerdo? Y qué inocente es, ¿no? En realidad que es muy inocente. Porque es una visión. ¿Cómo salir de ahí? Es decir, entonces esas aflicciones y esa ignorancia es la que son las cortinas que nublan. También desde pequeños influye pues todo lo que aprendemos, nos identificamos con esas partes nuestras, la socialización, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto va pasa otra cosa, que es que desde pequeño ya nos vamos enajenando, nos vamos identificando con algo de nosotros, que es lo más mínimo, lo más pobre, y la mente se enajena. ¿Sí? De nuestro verdadero ser nos enajenamos. Y cuando vamos ahí fuera al mundo, nuestra mente se extravía. Entonces nos hemos separado de nuestro verdadero ser. Entonces no vivimos la vida desde nuestro verdadero ser, desde nuestra esencia, desde lo que somos. La estamos viviendo desde el ego falso, vamos a llamarle así, que la gente entienda. El ego falso, ese ego falso sería algo que creemos de nosotros mismos, de lo que realmente somos, pero está muy lejos de lo que realmente somos. La concepción que tenemos de lo que realmente somos, de lo que es ese yo, es una ilusión. Y esto es lo que hay que ver en meditación. Para que esto no cause dudas en las personas que puedan oír esto, en la psicología moderna, en la psicología occidental, lo que va a tratar, y es algo correcto, es de hacer que ese yo, esa concepción que tenemos de nosotros mismos, es de hacer que ese yo sea un ego sano para poder vivir, un ego sano, y es correcto. Y va a reforzar todas las cualidades positivas para que ese ego sea un ego sano. Es totalmente correcto. Desde el punto de vista de la psicología budista que estudiamos, cuando analizamos bien aquí dentro, a través de la introspección, lo que es ese ego, lo que es el ego, nos damos cuenta de que esa concepción que tenemos nosotros de ese ego, lo concebimos de una forma, pero esa forma en la que concebimos ese ego ni siquiera existe, es una ilusión. Entonces, lo que tratamos en la psicología budista es de ver en meditación, a través de un análisis correcto, de una contemplación correcta, de un razonamiento correcto, buscándolo, darnos cuenta de que ese ego no está. Porque la otra cara del ego es el egoísmo. Entonces, cuando en meditación, en la psicología budista, a través del estudio, la contemplación y la meditación, vemos esto, entonces desarmamos completamente todo eso. ¿Y desde dónde vivimos? Desde nuestra verdadera esencia.
eso es. ¿Cómo podemos ir sentir? Bueno, ¿cómo podemos sentir? No, porque lo sentimos. ¿Cómo podrías definir vivir desde nuestra verdadera esencia? Algo has comentado al principio, pero un poco más. ¿Cómo es esa vida que se vive? La verdadera esencia, vivir desde ahí, es donde la mente egoica no está, el egoísmo no está, y entonces, pues tú vives con una mente llena de paz, de tranquilidad, con unas fuerzas internas increíbles. Las resiliencias tuyas aumentan, tus fortalezas, sabes quién eres, sabes quiénes son los demás. El comportamiento tuyo que tienes contigo mismo es impecable, el comportamiento con los demás impecable. Vives la vida alegre, surge la alegría interna. Ya sabes que puedes utilizar las cosas del mundo, utilizar las cosas del mundo, las necesidades del mundo, donde tú vas a obtener eso. Ya sabes que tienes que tocar el mundo con suavidad. Tocar el mundo con suavidad, con tacto. Ya no vas a implicarte en hacer daño a los demás, no vas a implicarte en hacer daño al medio ambiente. Vas a tener la fuerza suficiente como para poder defenderte, protegerte, digamos. Protegerte, que ya no habría protección cuando sabes quién eres, del daño que te pueden infligir los demás, del daño que te puede infligir el mundo. Sabes cómo tratar esas cosas. Entonces vives con sabiduría, vives con mucha sabiduría. Entonces sí te relacionas con la realidad. Cuando aprendes a relacionarte con la realidad, entonces se evita mucho sufrimiento inútil. No significa que no vamos a sufrir, que no vamos a sentir dolor en la vida, no. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de que el dolor que haya que sentir, lo vamos a sentir. La tristeza que tengamos que sentir, la vamos a sentir. Pero no va a evitar esa tristeza razonable, ese dolor razonable por las pérdidas, por cosas que pasan en la vida y que somos como seres humanos y seres sensibles, vamos a sentir, porque claro que sí, pero no va a sacarnos del camino del sentido de la vida, de lo que le da sentido a la vida y de nuestros propósitos. No los va a sacar. No nos va a hundir en una depresión, no nos va a meter en la cama para no querer salir de allí, y no nos va a llevar a encontrarnos con cosas que no deseamos, como el alcohol, la droga o las pastillas. Qué maravilla, qué regalo maravilloso. Me gustaría hacerte una pregunta un poco más personal, bueno, dos. En mi caso, por ejemplo, ando investigando sobre la identidad y la identificación. Es decir, cuando dices el ego falso, y bueno, cuando hablamos del ego y demás, lo que más veo es que hay como una identificación, falsa identificación. Pero, ¿te parece si sigue habiendo una identidad? Aunque no haya una identificación con la identidad, ¿se sostiene una identidad? Hoy, lo que somos realmente. Es como, un maestro lo definía así, es como perder las nubes y alcanzar el cielo. Nosotros nos estamos identificando con la peor parte nuestra. A lo largo de la vida nos hemos identificado con muchas cosas. Y eso es lo que ha ido reforzando esa concepción del yo, de esa existencia verdadera del yo, que parece que es el dueño del cuerpo y de la mente, ¿sí? Esa concepción errónea, cuando nosotros, a través, ya digo, del estudio, de la contemplación, de la meditación, de la contemplación y de la meditación, el cazador es cazado. Entonces, te das cuenta de que en realidad no eliminas nada de ti. Lo único que eliminas, o que eliminamos, o lo que se elimina con esa sabiduría, es el error que estabas cometiendo. Pero tú no desapareces, desaparece el error. Yo creía que era así, no, yo puedo vivir desde aquí. Claro, y entonces vives tu vida desde tu esencia, desde tu ser. No desde la mente egoísta, no desde lo que tú te estabas identificando. Esa identificación es la que te hace sufrir, es la que te hace hacer las cosas, es la que te hace criticar, es la que te hace el ego, está siempre manipulando, es un manipulador. Yo le llamo a esa concepción que tenemos del yo,
es un usurpador, como un político que usurpa el gobierno y tiene al pueblo sumido en la miseria, por ejemplo. Entonces, esa concepción que tenemos de nosotros mismos ha usurpado todos los poderes que tú tienes en tu mente y curiosamente es increíble porque te hace sentirte bien. Es el que te dice que tú le gusta que te digan las cosas bonitas, no le gusta que le digan las cosas feas, ¿sí? Es el que quiere conseguir todo. Es ese que parece que te dice, no, esto está bien, todo esto. Sin embargo, te está engañando, ¿sí? Te está engañando. Entonces, cuando vamos más allá de esa mente egoica y descubrimos las maniobras de ese ego, porque comprendemos cómo funciona nuestra mente, entonces eso se cae, pero no es que se caiga, en realidad no hay que eliminar nada, porque eso no existe, ese ego, y aparece lo que realmente tú eres, que puedes vivir desde tu ser, desde lo que tú eres, ¿sí? Toda la vida, toda tu vida, la misma vida, con tus mismas cosas, tus mismos bienes, en tu misma familia, con tu mismo trabajo, todo, pero de otra forma muy diferente, con una mente muy sabia, con una mente que se relaciona con la realidad correctamente, donde encontrarás todas tus fortalezas, todo lo que necesitas para ser feliz, está allá. Ya está. Muchísimas gracias, la verdad que estoy disfrutando muchísimo de escucharte y seguro que todos los que están escuchando también. Estoy muy agradecida por que hayas dedicado estas palabras, de verdad. ¿Cómo son los retiros aquí en la Hospedería del Silencio? ¿Qué puede encontrar alguien o qué puede obtener alguien viniendo a uno de estos retiros? Bueno, hablando de retiros, sea el mío o sea otros retiros que tengo, para mí, llevo ya viniendo aquí a este lugar ya algunos años y reúne todas las condiciones para poder hacer un retiro. Un retiro significa, siempre nos vamos a lo que significa la palabra retiro, que es lo que hacemos en este caso concreto, un retiro de vipassana, de calma mental. Primero nos venimos aquí y nos apartamos de donde vivimos normalmente, donde hay muchos ruidos, donde hay mucha excitación de las conciencias sensoriales, de la vista, el oído, el gusto, el tacto, ¿sí? Salimos del entorno nuestro y encontramos aquí un entorno pacífico, tranquilo, sin tantas distracciones, para poder hacer el trabajo que tenemos que hacer, que es apartar un poco a la mente de las distracciones de los sentidos, para poder hacer la introspección y mirar dentro, que es el otro trabajo, donde raramente una persona ha mirado. ¿Sí? La mente tiene dos posiciones, hacia afuera y hacia adentro. Normalmente estamos hacia afuera con la mente, ¿sí? A través de las 5 conciencias sensoriales, son los 5 ríos, ¿sí? Y cuando venimos aquí, cortamos. Dejamos el móvil, dejamos el ordenador, dejamos los libros, dejamos de hablar. Creamos el entorno, ese entorno favorable para que la introspección y la meditación se puedan producir mejor. Para hacer ese trabajo, ganar salud mental, ganar salud física, para luego volver allí al mundo otra vez, pero ya de otra forma muy diferente, para afrontar las cosas de otra forma diferente, con una actitud diferente, ¿no? Aquí aprendemos como cuando se va al hospital. Yo me pongo enfermo, voy al hospital y me curo. Después tengo que volver a la civilización otra vez, a mi vida cotidiana, no me quedo en el hospital. Aquí tratamos con la mente, ¿de acuerdo? Es el entorno más favorable, donde tenemos todo hecho, no tenemos que trabajar, nos dan la comida, nos dedicamos a hacer nuestro trabajo formal, la meditación, a mirar dentro, ¿sí? A desarrollar esas cualidades poco a poco y sobre todo a aprender a desarrollarlas, porque obviamente en 6 días, 7 días o 10 días no se hace todo. Aprendemos, aquí es un empuje, pero aprendemos para que luego sigamos haciéndolo en nuestra vida cotidiana, para que esa rutina de nuestra práctica espiritual pues la podamos continuar para que afecte a nuestra vida cotidiana. Una práctica espiritual que no tiene nada que ver con la religión, una práctica espiritual que es
una práctica de autoconocimiento, para comprender quiénes somos, desarrollar todas estas cualidades que tenemos dentro. No la puedes separar de tu vida cotidiana. Si alguien separa su trabajo espiritual, su meditación, de la vida cotidiana, algo está haciendo mal. No la podemos separar. Tiene que influir en nuestra vida cotidiana, tiene que influir en nuestra forma de ver el mundo, tiene que influir en nuestras relaciones con los demás, tiene que mejorar nuestras relaciones con los demás, tiene que mejorar aquí dentro todas nuestras cualidades, nuestra bondad, nuestro altruismo, nuestra sabiduría, tiene que mejorar nuestra estabilidad mental, tiene que mejorar, todas esas cualidades tienen que mejorar. Y eso es con lo que vivimos, la vida que vivimos cada uno, la vivimos en este cuerpo y en esta mente. La vida que vivimos ahí fuera es la vida compartida, el mundo compartido, la vida compartida, el mundo vivido se hace aquí dentro. De modo que cuando trabajamos interiormente nosotros, cuando desarrollamos a través de nuestra práctica espiritual todas nuestras buenas cualidades, eso tiene que influir en nuestra vida de sociedad, en nuestra vida con los demás. Si la separamos, estamos equivocados. Tiene que fundirse, influir, rozar nuestra vida cotidiana. Si no, no estamos haciendo las cosas bien. Si nos sentimos separados de los demás, si nos sentimos más orgullosos, si aumenta nuestro orgullo, nuestra codicia, entonces algo está fallando. Porque la práctica es para todo lo contrario, para ser más sociables, querernos más a nosotros mismos, tratarnos mejor a nosotros, tratar mejor a los demás, tratar mejor el mundo donde vivimos, encontrar esa felicidad y esa paz mental que tanto, y esa paz mental, las percepciones que tengas del mundo cambian, porque con una mente pacífica, una mente estable, clara, una mente llena de sabiduría, ahora las percepciones que tienes de ti, de los demás y del mundo cambian. Si cambia la mente, cambia la realidad, ¿no? Obviamente. Beata, si quieres terminamos con una frase de uno de mis grandes maestros, que es: en meditación y en nuestra práctica espiritual adiestramos nuestra mente para algo positivo y para darnos cuenta de lo que le estorba y podemos eliminar, porque ni está de acuerdo con la realidad, eso que nos hace sentirnos mal, esos estados mentales que nos hacen, nos roban nuestra paz y nos traen inquietud y nos alteran y traen infelicidad, no están de acuerdo con la realidad, si lo analizáramos, no son permanentes, son de la naturaleza de la impermanencia, todos esos estados mentales, ¿sí? Esas situaciones pasan, porque dependen de causas y condiciones, van a pasar, son impermanentes, son transitorias. Y tercero, no forman parte de la naturaleza de nuestra mente, luego se pueden eliminar, como las nubes desaparecen del cielo. Muchísimas gracias, qué interesante, es una forma de discernir, ¿no? Es como si es permanente, es verdadero, si no permanece, no es verdadero, una forma de poder distinguir, ¿no? Mi maestro dijo, uno de los grandes maestros que ha habido, de la mente: tu propia mente es la que te esclaviza, tu propia mente es la que te puede liberar. Con esa frase yo terminaría. Maravilloso. Sí. Uno puede comprender lo que es verdad o lo que no es verdad cuando uno mira dentro. Si no miramos dentro, aquí dentro, y no conocemos nuestro cuerpo y nuestra mente, donde se vive, el conocimiento que podamos tener de lo que es la verdad, no tu verdad ni mi verdad, no, de lo que es la verdad, entonces todo eso, si no miramos aquí dentro, es muy corta y se queda a nivel intelectual, está muy lejos. Nos quedaremos muy lejos de comprender lo que es la verdad si no miramos dentro. Pues con eso nos quedamos, con ese mensaje de introspección y de ir hacia adentro. Muchísimas gracias, Zopa. Me gustaría volver a encontrarme así contigo en otro retiro, si es posible, y seguir investigando y que nos enseñes cosas tan interesantes para reconocernos. Gracias a ti, Patricia, también por este rato de esta entrevista, y espero que esto sea de beneficio donde sea que cualquiera lo oiga así. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti, Patricia. Gracias.